Buenos días. Seguimos con el tema del virreinato, pero hoy día vamos a estudiar acerca de la organización económica del virreinato, el monopolio comercial. España, en el siglo XVI, se encontraba ya en la cúspide de su dominio sobre Europa. Recuerda cuando trabajamos de historia universal. España era una potencia. La conquista del Tahuantinsuyo y el descubrimiento de los ricos yacimientos de oro y plata en América sirvieron para mantener su hegemonía política y militar. Para ello era necesario administrarlo de la mejor manera, y la manera correcta para hacerlo era estableciendo un sistema comercial efectivo, y de esa manera le va a permitir obtener los máximos beneficios de sus nuevas colonias. Entonces nosotros vamos a conocer cuáles eran esas instituciones comerciales que se encargaban de controlar lo que viene a ser esta actividad comercial y sobre todo tratar de retroalimentar y otra vez recordar cuáles son esos principios de los cuales se basaba también la economía en el virreinato. Es que presten mucha atención, jóvenes, acerca del tema que vamos a hablar hoy día. No te olvides tomar nota, los datos más importantes. En este PowerPoint nosotros vamos a hablar un poco acerca de la organización económica. El monopolio, como se puede apreciar aquí, tenemos el mapa del virreinato, apreciamos el mapa del virreinato y podemos apreciar que casi toda América del Sur, porque recuerda que una parte le pertenecía al país de Portugal, tanto América del Sur como América del Central tenían una ruta que era directamente con España, ¿no? Llegaban directamente al puerto de Sevilla. Entonces nosotros nos encargamos solo de realizar este tipo de comercio con España. Ningún otro país de Europa podía realizar algún comercio o alguna actividad de intercambio de productos entre el virreinato. A eso se denomina exclusivismo y monopolio, características de la economía del virreinato. Entonces nosotros vamos a hablar un poco acerca del monopolio. El monopolio comercial fue otro modo que España impuso para asegurarse el mayor aprovechamiento de las riquezas de sus colonias. Mediante este sistema se llevaba de las colonias metales preciosos y materias primas y se traía de Europa vía España objetos semi-manufacturados y manufacturados. Este intercambio favoreció a los países europeos debido a qué factores: a aprovechar la plata, el oro y otros insumos del virreinato como si fuesen riquezas propias. Aseguraba la colocación de sus mercaderías entre los países colonizados en un mercado cautivo, exclusivo y de adquisición obligatorio. En el año de 1503 se funda la Casa de Contratación de Sevilla, con la cual el puerto de Sevilla, que está aquí en España, el puerto de Sevilla, se convirtió en el sitio exclusivo de entrada y salida de mercaderías en España. En las colonias fueron el puerto de Veracruz, ¿no es cierto? En México, el puerto de Veracruz, tenemos eso está en México, Nueva España, que era llamado. Luego tenemos en el Callao, en el Perú, y los puertos de tránsito fueron Cartagena, el puerto de Cartagena, que está en Colombia, Portobelo en Panamá, y el centro del Atlántico, en este caso el centro del Atlántico, llamado Atlántico Español, incluso se llamaba así, Atlántico Español, se convirtió en la zona oceánica más transitada del mundo. Hay que señalar tres aspectos. Había más riquezas que enviar, en este caso del virreinato, del Perú, a España. La población era más numerosa, con un mercado más dinámico. La península ibérica era el lugar más favorecido del continente europeo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico de esta economía en el virreinato.
Los principios económicos. Vamos a hablar un poco acerca de los principios económicos. Vamos a empezar con el mercantilismo. ¿En qué consiste el mercantilismo? Consistía en el comercio intenso y continuo basado en el tráfico lícito de metales preciosos como el oro y la plata, básicamente. Pero estos productos preciosos llegaban a España, que se convirtió en un trampolín económico cuyas riquezas terminaron favoreciendo a los burgueses europeos como los Habsburgo. El oro se extraía de Hualgayoc, Cajamarca, se extraía de la Icacota en Puno, y la plata, ojo, la plata se obtenía mayormente de Potosí, Charcas, que viene a ser el actual país de Bolivia. También se extraía de Castrovirreina, Huancavelica. Luego, el siguiente principio tenemos el llamado monopolio o exclusivismo. ¿En qué consistía? Esto fue parte de la política económica peninsular que permitía el tráfico comercial solo y únicamente por los puertos establecidos por la corona española. Para este proceso, dichos puertos eran en España, Sevilla y Cádiz, y en las colonias americanas como Veracruz, Cartagena, Portobelo, Panamá y el Callao, lo que mencioné anteriormente, lo mostré en el mapa. Para asegurar de esta situación se estableció el Tribunal del Consulado en Lima. Acá tenemos el Tribunal del Consulado, quien se va a encargar de regular el ingreso de los productos traídos de España o los productos que van a salir de aquí del virreinato. Era así como las aduanas de esa época. Y en España tenía también la Casa de Contratación de Sevilla, y ellos se van a encargar de enviar las flotas, los galeones, todas las embarcaciones que ingresaban a Sevilla. Entonces, en ambas partes estaban el control. Aquí en el virreinato con el Tribunal del Consulado y en España con la Casa de Contratación. Luego, el siguiente principio viene a ser, aquí está, el intervencionismo. ¿Qué es el intervencionismo? España había desarrollado un proteccionismo nocivo para sus colonias, pues prohibía el desarrollo libre de los talleres textiles. No permitía que se desarrollen viñedos, evitaba así que exista alguna competencia con los productos que eran traídos por esos europeos. Entonces, aquí también vienen a ser el intervencionismo un factor importante en no importante, sino uno de los principios económicos durante el virreinato, el de intervenir en su economía, el de solo querer vender y ganar solo España, más no el virreinato. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de los impuestos de la época. ¿Qué tipo de impuestos se daban en esa época? O también llamado régimen tributario. Entre los impuestos de la época podemos mencionar al siguiente. Tenemos al diezmo y primicia. Estos tributos eran cobrados exclusivamente por la iglesia. Tenemos el almojarifazgo. Es el cobro que se realiza por todas mercaderías que salía de o ingresaba de España o salía del virreinato en las aduanas. Tenemos la alcabala, es el impuesto que tú pagabas por algún mueble o mercadería que tú adquirías aquí en el virreinato. La media anata, aquella persona que ocupaba un cargo importante en el virreinato, tenía que pagar una cierta cantidad de dinero por ese puesto adquirido. Y las llamadas averías, el impuesto a las mercaderías. En las mercaderías tenías que pagar toda mercadería que ingresaba para poder comercializarse aquí en el virreinato, tenías que hacer un pago adicional. Entonces, estos vienen a ser los principales impuestos que regían durante el virreinato: diezmo y primicia, almofarifazgo, alcabala, media nata y las averías.